Bueno, la charla de hoy es sobre el cuerpo causal. Y para entender un poquito el cuerpo causal, voy en primer lugar a poner un gráfico aquí para que nos ubiquemos dónde está el cuerpo causal, y después me voy a leer la definición que tiene el glosario teosófico dentro de teosofía de lo que es en sí el cuerpo causal. Vamos entonces primero con el gráfico, que es el que hacemos siempre en clase. Que sepáis que el glosario teosófico que acaba de hacer referencia lo tenéis en archivo informático y lo tenéis también en forma de ladrillo, porque tiene el tamaño de un ladrillo que está en la estantería. No lo sacamos porque es un ladrillo. Está en la estantería interior. Que lo sepáis. Alma arriba, bueno, arriba, Budi después, cuerpo mental superior luego, Budi, CMI, mental superior. El libro de Taimni era también muy bueno. Sí, con ese es con el que está trabajando, y con otro libro también de Powell, ¿no? ¿Cómo se llama? Edwin, o Josh Powell. Vale, después ya. Sí, sí. Vale. En las clases habituales, los que venís y los que no venís, pues ahora ya entenderéis. Esta es la composición de lo que nosotros somos. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional o astral, un cuerpo mental inferior, que es nuestra mente, el cuerpo causal, que esto es lo que vamos a dar hoy, y después está la mente superior, Buddhi y Atma. Entonces ahora estos serían nuestros cuerpos inferiores, estos nuestros cuerpos superiores, y el cuerpo causal es lo que realmente somos, nuestro ser, nuestra alma. Es el cuerpo bisagra, también se le dice, porque es el que une la parte superior y con la parte inferior, ¿no? Este cuerpo causal tiene todos los componentes del cuerpo superior, pero también tiene del cuerpo inferior. O sea, en este está como contenido un poco de todo, ¿sí? Entonces voy a leerles lo que dice el glosario teosófico y después vamos con las explicaciones. Vale. En el glosario teosófico dice que el cuerpo causal, o sea, este cuerpo que en realidad no es cuerpo alguno, ni objetivo, ni subjetivo, sino Buddhi, el alma espiritual, es denominado así por ser la causa directa del estado de Suchupti, que conduce al Turiya, al más alto del Samadhi. Los yogis que practican el Taraka Raja Yoga le dan el nombre de Karanopadi, la base de la causa, y en el sistema vedantino corresponde al Villanamaya y al Andanamaya Kosha, siendo de advertir que este último principio sigue inmediatamente después del Atma y es por lo tanto el vehículo del espíritu universal. El Buddhi por sí solo no podría llamarse un cuerpo causal, pero llega a serlo en unión de manas el ego o entidad que reencarna. Así pues se denomina cuerpo causal el conjunto Buddhimanas, o sea, los principios quinto y sexto unidos, y se llama así porque recoge dentro de él los resultados de todas las experiencias, las cuales, obrando como causas, moldean las vidas venideras. Eso es lo que dice el glosario teosófico. ¿Perdón? ¿Moldean? Las vidas venideras. Vale. Entonces, vamos a hablar un poquillo de... Bueno, ya vieron que decía que es la unión de estos dos, ¿sí?
Este cuerpo causal es lo que denominamos el alma humana, el ser. Es en un principio el que da el alma individual, porque mientras estamos reencarnados, como en primer lugar el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, no existe este cuerpo, bueno, sí existe el cuerpo causal, pero está latente, está esperando a que reencarnemos en un cuerpo humano para él manifestarse. Este cuerpo causal no es como tal cuerpo causal hasta que no reencarna y se une con el ego, ¿sí? O sea que el ego, que siempre lo vemos como el malo de la película, es extremadamente importante, porque sin el ego no hacemos nada. Entonces, en la parte, digamos, que es más sutil o más superior de ese ego, es el que está unido al cuerpo causal. Este cuerpo causal tiene, como es la unión de Atma y Buddhi, y esto representa la voluntad, esta voluntad siempre está latente en nosotros para hacernos ir obligatoriamente, queramos o no, sin darnos, inclusive hasta inconscientemente, ir buscando la meta, ¿sí? Que la meta es alcanzar la iluminación, o sea, el amor. Entonces, este cuerpo irá siendo cada vez más influyente en lo que es nuestra manifestación en función de cómo lo vayamos desarrollando. O sea, este cuerpo causal está en todos, pero mientras estamos en las primeras reencarnaciones todo es muy básico, estamos muy aún en la masa, este cuerpo está como dormido, o sea, no hace mucha función, ¿no? Inclusive, como este cuerpo causal está muy, pero muy vinculado a lo que es la mente, en este caso nuestra mente abstracta, es donde se desarrolla nuestra mente abstracta. Para explicarles la diferencia entre la mente concreta y la mente abstracta, la mente concreta es lo que usamos normalmente, ¿sí? Para analizar, para ver conceptos, las cosas, los detalles, clasificar. Esa es la mente concreta. Y la mente abstracta es aquella, la de la simbología, un símbolo que puede tener muchos significados, ¿sí? O sea, por ejemplo, dentro del triángulo, el triángulo, tú te imaginas un triángulo y ya sabes que es una imagen de 3 puntas, pero puede ser la de Dios, de triángulos grandes, pequeños, puestos así, puestos asado, isósceles, de la forma que quieran. O sea, en este caso, los conceptos básicos que son universales están dentro de lo que es esa mente concreta, ¿sí? O sea, eso es, cuando hablamos de humanidad, la humanidad, o sea, ya sabemos que hay hombres, mujeres, niños y todo lo que haya de todas las razas, pero cuando hablamos de humanidad, hablamos en general. O sea, es un concepto abstracto, no es como en el concepto ya más que usamos de diario, que son amarillos, blancos, negros, chicas, chicos, ¿sí? O sea, para que vean la diferencia entre la mente abstracta y la mente concreta. En este caso, en este cuerpo es donde se desarrollan este tipo de las leyes universales y este tipo de conceptos que son generales para todos, porque es como universal. Este cuerpo causal está siempre latente ahí, esperando a que nosotros vayamos aprendiendo y le vayamos dando cada vez más, digamos, la oportunidad de irse manifestando. Este cuerpo causal tiene forma, en un principio tiene forma como de ovoide o de huevo. Es como una especie de película que cubre nuestro cuerpo, y en función de cómo vayamos desarrollando nuestra conciencia, él va adquiriendo color, algo parecido como lo del aura, que va agarrando colores. Supuestamente dicen que, según en la
mayoría de los libros que estuve consultando, este cuerpo causal viene de un rayo, porque hay 7 rayos, y este rayo, o de luz, porque todo dentro del universo, lo que es la parte superior, todo es luz, es luz y energía, no tiene forma física. Este rayo es único. Nosotros vamos cambiando de cuerpos y de formas, pero este rayo único inicial, que es esa chispa divina que está desde el principio esperando a que nosotros reencarnemos, siempre nos va a acompañar exactamente igual hasta que desaparezca nuestro cuerpo físico, ¿no? Este cuerpo causal, aunque es inmortal, es también a la vez mortal, porque tiene condiciones del cuerpo, de lo manifestado, ¿sí? De lo que es, esto es lo que está manifestado y esto es lo que no está manifestado. O sea, en este caso, los cuerpos inferiores están manifestados y los cuerpos superiores no. Entonces, nos acompaña en todas las reencarnaciones. El cuerpo causal está, o sea, siempre se repite, es el mismo. Y salvo muy pequeñas excepciones, se cambia de rayo inicial que te dio el don o la vida del cuerpo causal. Este cuerpo causal tiene 2 funciones importantes, que son, o tiene 2 partes importantes, que son la de la mente abstracta, el desarrollo de todos los que son los conceptos y las leyes y las normas, y el otro aspecto importante de este cuerpo causal es que es el que recoge todas las experiencias vividas. No como dicen, en algunos libros te dicen que las experiencias buenas, lo del concepto de bueno o malo, todas, no son ni buenas ni malas, todas las experiencias vividas, todo aquello que ha sido aprendizaje, todo lo que ha sido aprendizaje queda registrado en el cuerpo causal, ¿sí? Este cuerpo causal, a medida que va evolucionando, sus colores se van haciendo más fuertes y más brillantes, y es como si fuera el color del arco iris, y su campo de vibración se va haciendo más amplio, hasta que llega una esfera. Normalmente dice que la esfera por cuerpo es de 1 metro, ¿sí? Que debería, cuando está en su totalidad, o cuando ya has hecho un trabajo espiritual, has hecho un avance importante, tu esfera de acción del alma debería ser más o menos de 1 metro, ¿sí? Aquí, en este cuerpo causal, es donde está lo que realmente somos, o aquellas cosas importantes a las que nos digamos que lo que es más importante que tenemos que desarrollar: el amor, la paciencia, la tolerancia, la comprensión, el perdón. Todo eso está aquí, es la parte divina que nosotros podemos manifestar a través de sentimientos que en sí no son sentimientos. Nosotros digamos que nuestra mente no tiene capacidad para ¿cómo decir? Plasmar de alguna manera lo que es en sí. Entonces lo identificamos como si fueran pensamientos, como si fuéramos sentimientos. El perdón, el amor, cuando ni el perdón, ni el amor, ni la tolerancia no son ni sentimientos, ni son pensamientos, ni son cualidades de los cuerpos superiores, ¿sí? Que se manifiestan en nosotros, porque eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Estas cualidades se tienen que ir dando poco a poco en nosotros, y evidentemente mientras estamos en la masa, esto está así como muy dormido. Y como cuando explicamos lo del
del nivel de evolución que es de la masa al camino probatorio, del probatorio al discipulado, luego al iniciado para alcanzar la iluminación. En este cuerpo es donde se va viendo la evolución de ese trabajo hecho, ¿sí? Cuando nos morimos, este cuerpo no se muere. Cuando pasamos al cuerpo astral, al mundo astral, que es el que queda después de que nos morimos del cuerpo físico, este cuerpo está ahí latente, y dependiendo de cómo sea tu ego, porque acuérdense que les dije al principio que había una gran conexión entre el ego y el cuerpo causal, dependiendo de cómo sea tu ego, maneje este cuerpo a beneficio, y puede quedar atrapado más tiempo o menos tiempo en el cuerpo, en el mundo astral, ¿sí? Y dependiendo de cuánto tú te hayas trabajado, este cuerpo trabaja a favor o en contra, en el aspecto de que esto es como una especie de... Sí, él es así como una... Sí, es como una especie de conexión entre ambos, pero que como en la vida misma, por ejemplo. Cuando no hay desarrollado no hay ningún tipo de trabajo espiritual, nuestra parte animal domina toda nuestra vida, nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Pero cuando ya tenemos un trabajo, nuestro cuerpo, digamos que en un principio nuestra mente razonadora va controlando un poco la parte emocional y el cuerpo físico, y después este cuerpo, que es el espiritual, va yendo dominando un poco más lo que es la parte de el resto de los cuerpos. Esto a la final siempre es en beneficio nuestro, ¿sí? Porque nos da dominio de los diferentes cuerpos, y en este caso de aprovechar al máximo nuestras vidas y las experiencias que tenemos en ella. Este cuerpo causal se me fue un poco el es los videntes, son algunos los que pueden más o menos llegar a observarlo, pero no es algo de lo que tengamos que se pueda ver o que haya conexión, a menos que hayas hecho un buen trabajo. Sí, es que los apuntes están como yo. Están así todo mezclado. Te aprovecho y te hago una pregunta. Cuando hablamos de las experiencias que tiene, entiendo que tanto si estás... Las experiencias que tienes tanto a nivel consciente como inconsciente, porque supongo la mayor parte de las cosas que vivimos son casi de manera inconsciente, porque hay unos automatismos muy grandes, sobre todo cuando estás en masa, pero incluso cuando ya estamos más arriba igual. Todas esas experiencias las guarda igual, quiero decir, tanto lo inconsciente como lo consciente. Todo. Al final él es así, no venimos para nada, quiero decir, aunque siempre el cuerpo causal siempre le va a sacar jugo a todo, ¿no? Sí, en este caso, como tú dijiste cuando estábamos hablando de lo malo, cuando él hizo el comentario de que me traigan muchos enemigos, ¿no? A veces la gente se cree que este concepto del bien y el mal, ¿no? Se cree que las cosas buenas son la que nos indica el que si vamos hacia esa felicidad o a esa evolución. Por lo general, son aquellas cosas malas o lo que consideramos malo lo que nos hace realmente crecer. Hay un concepto en astrología
que es el que representa a la casa 11, que son los maestros, ¿no? Para que os hagáis más o menos una idea, ¿no? Estos maestros, que es la casa de los amigos, la casa 11, amigos, enemigos, es la casa del maestro porque es aquel que te hace aprender. Y a veces, la mayoría de las veces, nosotros, los seres humanos, aprendemos a fuerza de golpes, porque con las cosas, digamos, buenas o positivas, por lo general no aprendemos, a menos que ya nos lo hayamos aprendido de otra vida, y entonces en ese momento algo te lo refresque. Pero por lo general nos necesitamos llevarnos bastantes tortas antes de aprender, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces gente dice, tanto con Hitler o con esta gente que hizo grandes que son los grandes maestros, porque son aquellos que los han movido, que nos han sacudido, que nos han causado dolor, que nos han hecho una gran herida, y eso nos ha obligado a movernos, a curar la herida, a superarlo, digamos que a trascender de ese hecho, porque en una situación de bonanza tú no haces nada, ¿sí? Porque en este cuerpo, que también funciona tapas, rayas y satuas, que ya sabéis que son lo de las cualidades de la materia, que son el movimiento, la pereza y el equilibrio, ¿no? O sea, porque todo en el universo tiene que estar en movimiento y pasa por procesos de movimiento, quietud y en búsqueda de desequilibrio, ¿no? En algunos libros se le dice como el ritmo entre el movimiento y la pasividad, ¿sí? Y cuando nos quedamos así en pasividad, porque todo está listo y arreglado, porque todo nos va, porque nos cuesta un montón movernos, ahí no hay ningún aprendizaje. ¿Qué aprendizaje hay cuando estás sentado en el sofá viendo la tele? Nada, ningún tipo de aprendizaje. El aprendizaje estás cuando estás viviendo, cuando estás pasando situaciones, cuando te ves obligado a tomar decisiones, cuando te ves obligado a enfrentarte a un problema. Entonces, por lo general, esos maestros son esas situaciones críticas en las que nos encontramos, y cuando nosotros por nosotros mismos no somos capaces de enfrentar algo y lo vamos dejando, el universo de una manera u otra nos lleva hasta allí, y muchas veces es a tropezones, porque cuando nosotros nos hacemos conscientes de que tenemos un libre albedrío de aquella manera y que nosotros somos los que decidimos, es precisamente para eso, porque nosotros estamos aquí para tomar decisiones y aprender de ellas, porque ese libre albedrío real es una de las cosas que tenemos que aprender, a tener la libertad de verdad real de tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros decidimos, las cosas son como nosotros decidimos que vamos a hacerlas. Cuando planificamos y tomamos una decisión, ¿sí? Yo digo, bueno, es que lo voy a hacer así, vamos, a cocinar, es que quiero hacer no sé qué cosa, o quiero esto, ¿no? Cuando tú decides hacer algo, lo haces tú. Tú, de una manera u otra, controlas en cierta medida el campo de acción o lo que pueda suceder. Inclusive uno se plantea hasta las opciones de posibilidades de lo que pueda ocurrir, positivas y negativas, dependiendo cómo sea uno de planificador, ¿no? Porque eso también es muy particular. Pero cuando tú lo vas dejando, cuando tú lo dejas y no eres capaz de enfrentarte a ello y lo vas dejando, bueno, ya iré haciendo. El universo no te pide permiso para hacerlo cuando lo tiene que hacer. No te deja controlar la situación. Te da el hostiazo y ya está. Y tú tómatelo como quieras. ¿Sí? O sea, había que hacerlo y tómatelo como quieras. Sea buenas, a malas o como prefieras. O sea, la diferencia en hacerse consciente y tomar la decisión de algo es que de una manera u otra tú puedes controlar un poco la situación de lo que estás viviendo. Cuando no es así, el universo actúa y actúa
como sale, por lo general el universo utiliza la ley de economía. La ley de economía es máximo rendimiento a mínimo esfuerzo, y a lo mejor el hostiazo sirve para unos cuantos, pero claro, entonces como es para unos cuantos, a ti a lo mejor no te queda muy bien a la medida, pues lo hubieses hecho tú a gusto, ¿sí? Un ejemplo, a ver, yo tengo una mala relación estoy casada y tengo una mala relación con mi pareja y tal, y estoy pensando en que lo quiero dejar y no lo quiero, y no, al final nunca tomo nada, bueno, lo voy dejando, me da miedo, no quiero, pienso 100.000 cosas, no, y no lo hago. A la final el tipo se busca otra, me da el zapatazo, me manda el cuerno y yo me quedo dolida, estúpida. Bueno. O te hace el trabajo. Te hace el trabajo también. Depende, como que sí o como que no, eso depende de cuánta decisión hayas tomado tú. Entonces, ¿por qué no agarrar y decirle, mira, se acabó, así yo lo planifico, lo digo cuando quiero, estoy emocionalmente preparada en ese momento, ¿sí? Y tomo las precauciones que necesito. Es un ejemplo tonto, nada más. Como eso, montones de cosas, ¿sí? Como cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, o lo que sea. O situaciones que vas dejando, un conflicto familiar, todo ese tipo de cosas que parecen tontas, inclusive hasta cosas tontas. Y claro, otra cosa, la vida de una manera u otra te va poniendo situaciones para que lo vayas resolviendo. Lo del trancazo o del hostiazo es ya después de que digo, bueno, ya te he dado todas las opciones y no las has agarrado, bueno, pues ahora te doy y ya está, ¿no? Porque a ti se te van presentando montones de señales dentro de tu entorno que te van indicando que tienes un problema y que lo tienes que ir resolviendo. Sobre todo cuando se está en el camino espiritual o cuando haces un trabajo importante, esto no tiene vuelta atrás, ¿sí? Cuando empiezas, esto siempre va hacia adelante. A veces se puede ralentizar un poquito o puede, digamos que estancarse, o sea, que frena, pero nunca puedes echar para atrás, nunca puedes después decir desaprender, ¿sí? Entonces, evidentemente, esta evolución implica que te hagas consciente de que todas las cosas de tu vida se van a mover. Porque ahora hay un compromiso, ahora ya sabes, ya hay una verdad, ya tienes conocimiento, por ejemplo, de lo que es lo que soy y lo que no soy, como se explicaba ayer, de lo que es real en mí, que es mi ser. Ahora no puedes decir que no lo sabes, ¿sí? Y entonces ahora no te queda más remedio que ir avanzando, que ir resolviendo. Ahora no puedes negarte y decir, bueno, es que yo no entiendo, es que no, ya sabes que el que está ahí no es el que ves en el espejo, y entonces no tienes más remedio que actuar. Entonces, en el momento que diste el primer paso para que las cosas se movieran, esto es así, va como cuando echas algo cuesta abajo, ya no hay quien lo pare. A lo mejor consigue un bache y hace que parece que se frena, pero esto, hasta que lleguemos a lo último, no se para, ¿sí? Y si eres inteligente, pues sabrás tomar la decisión tú de guiarlo y que vaya como quieres tú. ¿Sí? Y es cuando el universo te pone situaciones para recordarte claro, que es un cuerpo causal, que debes hacerle caso, ¿no? Exactamente. Cuanto más le den, cuanto más conscientes os hagáis del cuerpo causal y os deis cuenta de que en cierta manera él es el que registra todo y el que en cierta manera está para ayudaros también, de aquí es donde viene la intuición, ¿sí? Entonces el aceptar o el dejarse digamos aconsejar por esta intuición. Claro, hablar de la intuición es un poquito complicado porque llegar al punto de tener una buena intuición requiere ya un trabajo bastante avanzado, ¿no? Pero dentro de este trabajo hay una cosa importante, y es que para eso uno tienes que saber qué está, o sea, conocer la verdad de lo que soy, creer que de verdad es real, porque cuando venimos y estudiamos y lo vemos aquí, válido, estos son nuestros cuerpos, pero
de ahí a que nos hagamos conscientes de que de verdad son así, y tú pienses y hagas de eso que en tu vida es y funciona de esa manera, eso es otra cosa. Hay un proceso un tanto largo antes de que tú empieces a vivir tu vida bajo el concepto de que tienes diferentes cuerpos y que ya no es la vida la vida disque vida real, la real que tenemos en el día a día, ¿no? Cuando tú te dejas en cierta manera llevar por esto, por lo que es la verdad, y empiezas a confiar, las cosas se dan para mostrarte que sí, ese es el camino. Y esa intuición viene dada por esa confianza y por el uso, o sea, la práctica de hacer una meditación, conocerse a uno mismo. La importancia de conocerse a uno mismo es para que logres identificar qué de ti es ego y qué de ti es la verdad, ¿sí? Cuando tú identificas cuál es esa verdad, es cuando tú puedes hacer trabajos o puedes hacer prácticas para lograr esa intuición, ¿sí? Porque evidentemente la intuición es como una voz interior que tú escuchas, ¿sí? Pero es que el ego también es una voz interior que tú escuchas. Entonces, lograr diferenciar cuál es una y cuál es la otra, eso es un trabajo que requiere práctica, ¿sí? Y mucha, sí. Pero bueno, para ahí, por ejemplo, es muy interesante lo que dijiste antes, y se va relacionado, yo ya lo dejo caer porque va relacionado con el libro que estoy leyendo yo y que haré la charla y así ya voy conectando. Lo que hablaste de conocer el ego, quiero decir, muchas veces intentamos, creo yo, ponernos a descubrir rápido qué es lo que verdaderamente soy, que es el cuerpo causal. Y es como, el ego es malo, lo dejo ahí, no lo quiero ver, me voy a poner desde aquí, me voy a poner desde aquí. Y la importancia de que justamente, yo creo que uno de los objetivos del cuerpo causal realmente es obtener todas las experiencias del plano humano, es decir, también obtener todo el conocimiento de todo lo que conforma el ego, para poder realmente, al final, saber lo que es él realmente, y poder decir, vale, esto no soy esto, y sí soy esto otro, pero para eso primero creo que hay que ver lo que es lo que no soy. Lo que no soy. Por eso es tan importante el proceso que siempre de desenmascaramiento del ego. Proceso de autoconocimiento que empieza simplemente por distinguir los tres cuerpos de la personalidad, que mucha gente, hasta que entra en un sitio como este, no tiene ni idea. Y los patrones, lo que hablabas tú, ¿no? Por lo menos un poco mi experiencia, que es a través de los patrones que vas en la vida, se te van dando, cuando veas que hay un patrón que se repite y que dices, es que siempre me pasa lo mismo, es porque estás pegado, es porque esa voz interior que te está hablando en ese momento es ese patrón adquirido de ego que lo tienes que descubrir, te guste o no te guste. Y es importantísimo buscar esos patrones para poder tener ese aprendizaje del ego y finalmente, no voy a decir, no sé, ahí por ejemplo Monse me ayudará más, no realmente desprenderse de eso, sino es que no te puedes desprender nunca de nada, integrarlo y reconocerlo, al final reconocer lo que está, ¿no? Es un poco por ahí, ¿no? Y por ejemplo, llevarse bien con eso también, eso va a estar siempre. Yo ahora esto lo voy a explicar en mucho de lo que dicen, inclusive en la Biblia y todos estos, ¿no? O sea, yo no sé si habéis escuchado en montones otras de charlas o en libros y tal que hablan de los ángeles y todo esto, ¿sí? Estos ángeles son como si fueran un cuerpo causal, ¿sí? Con la única diferencia de que este cuerpo causal en nosotros se llama cuerpo causal porque está unido al ego, y estos ángeles o seres o devas o como los quieran llamar no tienen ese ego, porque simple y llanamente no están reencarnados, ¿sí? Porque lo que da ese ego viene dado explícitamente cuando tú reencarnas, ¿sí, no? Solo se queda en los cuerpos superiores. Cuando en la Biblia se dice que
el Hijo de Dios, que es lo que nosotros somos, ¿no? Y que somos sus favoritos, que ni siquiera los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son esa parte divina, pero no está reencarnada, ni se ha reencarnado. Y aunque son divinos, no han pasado por las diferentes pruebas de la reencarnación, porque lo de la reencarnación es solamente hacernos conscientes de que somos conscientes. Y la diferencia entre esos devas y esos ángeles es que ellos sí son divinos, pero son como niños, o sea, son inocentes, no saben nada, no son conscientes de sí mismos, ni siquiera de su propia divinidad. Cuando encarnamos, cuando entramos en una alma humana, o sea, o cuando se desarrolla este cuerpo causal, que ya tenemos los tres cuerpos, es para vivir todas las experiencias. Por eso que dije lo de bueno y malo, porque realmente todas las experiencias son importantes, todas. Vienes a vivir la dualidad, ¿no? Vienes a hacerte consciente. ¿Cómo nos hacemos conscientes de lo bueno y de lo malo? Viviendo los dos extremos. En un principio se usa la ley del péndulo. ¿Cómo es la ley del péndulo? ¿Sabéis cómo es un péndulo? Es un hilito con una pieza abajo y él se mueve de un lado a otro. Cuanto más abajo, el arco es más grande, más lejano y el golpe es más fuerte. La inercia te lleva, paf, y te das una torta de un lado y otra torta del otro, ¿no? Funciona así. Pero resulta que eso, cuanto más va subiendo, el arco se va haciendo más pequeño y el golpe, llega un momento que ya no hay ni golpe. Y entonces él va derecho hacia arriba, ¿sí? Esa es esa ley del péndulo, eso es lo que representa nuestra vida. En un principio, cuando estamos en masa o cuando recién reencarnamos, lo que hacemos es ir de un extremo al otro, porque nuestra mente no da más de sí. Cuando en la charla que dimos de la antropogénesis de la raza humana, que fue la creación de las razas y de los cuerpos, que en la primera raza lemur tenían cuerpo físico, pero no tenían cuerpo emocional ni mental, ¿sí? No existía tampoco el cuerpo causal. Ese cuerpo causal estaba ahí dormido, ¿sí? Porque teníamos que desarrollar los tres cuerpos importantes para poder manejarnos con un cuerpo causal, que estamos hablando de una mente abstracta, que se sirve de símbolos. Como si no tienes ni siquiera mente razonadora, ¿cómo le explicas a un perro o a un animal cualquiera lo de un símbolo? Es incapaz de entenderlo. Inclusive a personas que son bastante básicas, tratas de explicarle algo un poquito más, digamos, sí, no entienden eso. Ya va, les patina y el coco y dicen yo, ya va, que no entiendo nada. No entiendo nada. Más mucha gente cuando empieza en esto, te explican cosas así como estas, no entienden nada, ¿sí? O sea, mucho menos lo van a hacer propio porque simple y llanamente no lo entienden. Porque para eso primero hay que desarrollar un cuerpo, así como tenemos un cuerpo emocional y un cuerpo mental, cada uno debe ir desarrollándose, haciéndose cada vez a nivel vibratorio más potente para poder llegar a los siguientes. Hasta que no tenemos listo uno, no viene el otro, ¿sí? Esto es en todos. Este proceso es para que cuando lleguemos al cuerpo búdico o al átmico estemos listos y preparados, o sea, nuestros vehículos estén en capacidad de soportar la luz que allí hay. O sea, en el libro La Divina Comedia de Dante, que supuestamente Dante sueña con, creo que era Beatriz, su novia, que lo va llevando a todos los extractos de los cielos y de los infiernos. Cuando lo va llevando al cielo, no sé si alguien la ha leído el libro, ¿no? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Ella no lo lleva directamente al cielo, le dice que tiene que ir llevándole primero a cada una de las diferentes 7 capas del cielo para que sus
ojos y su cuerpo se vaya adaptando a la luz, porque si no se quedaría ciego. Esta es una analogía de lo que es todo esto, ¿sí? Entonces, digamos que el proceso que tenemos que hacer es ir precisamente practicando para que ese cuerpo causal sea fuerte, lo podamos usar y podamos tener un mejor aprovechamiento de todas las experiencias que vivimos. De todos modos, a los que venís más a menudo a clase, que ya vos manejáis y tal, si hacéis un poquito mente atrás y recordáis cómo era vuestra vida anteriormente, vos daréis cuenta de que ha habido una evolución y de que ahora vos manejáis ante una situación o un problema de forma diferente, porque ahora tenéis un conocimiento y unas herramientas que no teníais antes, ¿sí? Entonces, haciendo práctica, ¿no? Porque no solamente viniendo a clase, bueno, se supone. Esa depende mucho del trabajo de cada quien, ¿sí? Pico y pala, ¿os suena? Entonces, lo digo como digo siempre, esto es práctica. Aunque penséis que porque es un cuerpo sutil y no se ve, no sabes cómo hacer, mira, lo primero y antes que nada dar el paso de que lo reconoces y ponerte a hacer algo. ¿Cómo? No te preocupes, que si tú quieres te llegará la forma y la manera, ¿sí? Porque, como dice, cuando tú das un paso hacia el Dharma da 3 pasos hacia ti, ¿sí? Entonces, práctica, así como también se practica la memoria, se practica todo. Y con lo del cuerpo causal es igual. Así que lo de la intuición, no os quedéis con el hecho de que, ay, la intuición, practiquen porque de verdad funciona, ¿sí? Y después, bueno, tenéis montones de herramientas para trabajar. Aquí se les da, aparte de todas las herramientas del yoga, hay 50.000 herramientas en el universo. Ni siquiera tienen que ser de yoga, pueden usar la que quieran, ¿sí? Porque hay montones de herramientas. Solamente tenéis lo importante, saber cuál es la verdad de quiénes sois y lo que tenéis, y de ahí en adelante empezar a trabajar, ¿sí? Todo eso que hagamos, todo queda archivado, todo, lo que consideramos positivo o no positivo, o sea, todo lo aprendido queda guardado en el cuerpo causal, que es que cuando reencarnamos en la siguiente vida es todo aquello que traemos como sáskaras, ¿sí? O habilidades. Estas habilidades pueden ser de cualquier cosa, porque a veces hablamos de habilidades y la gente piensa solamente en cosas buenas, pero no necesariamente son cosas que consideremos buenas. Hay quien tiene muy, muy buena habilidad para mentir. Tengo una Es pregunta. una buena habilidad. ¿A qué le llamamos realmente aprendido? ¿Habernos hecho conscientes? ¿O no vale solo con hacerse? No vale solo con hacerse consciente. Si no te haces consciente ya no has aprendido, pero aunque No. te hagas consciente puede ser que no lo hayas aprendido. Puede ser que no haya quedado, eres consciente, pero no hay el aprendizaje como tal completo, no ha quedado. Normalmente, después de lo aprendido, de hacerte consciente, es cuando ya lo has superado, en el aspecto de que el universo siempre nos pone a prueba. Y más cuando nos creemos que ya tenemos algo listo y arreglado y superado, viene alguien a meterte el dedo en el ojo siempre a ver si de verdad lo tienes superado y arreglado, ¿sí? Claro. Entonces, esa es la prueba del algodón, si de verdad lo aprendiste o no. Y de todos modos, después de un tiempo por allá, por si acaso se te había olvidado, te lo vuelven a meter el dedo en el ojo por si, a ver si era de verdad o es que estabas muy atenta ¿no? Pues a ver si. Te lo cambian, te experiencia, sí, pero... sí, te cambian de ojo. De ojo, efectivamente. Normalmente es cuando ya eso, cuando está aprendido, cuando ya eso ya no es necesario. Acuérdese de la ley de economía. En este caso, cuando es un problema o cuando tienes un conflicto con una persona
Eso lo puedes ver cuando ya no hay conflicto, cuando la otra persona ya no te importa y de una manera u otra esa persona va desapareciendo de tu vida. O personas similares, porque te lo pueden No, es que la vida te pone te pone o sea, muchas, quiero decir, bueno, yo, como... por lo que veo es que el patrón se repite. Claro, sí, a lo mejor dejas de ver a una que te molestó, pero te va a venir otra. Claro. Bueno, como los que se mudan de país. Ah, Sí. bueno, me voy para no sé dónde. Sí, pero no te preocupes, que ya te conseguirás uno igualito que el que tenías allí. A lo mejor es de otro color, pero igualito, que te va a tocar las narices, ese es el igual. Es como una experiencia que es tan profunda, que te deja huella, pero que esa huella aún por encima tienes que borrarla para que valga como experiencia, ¿no? Claro. Porque si no la borras tampoco vale. Pero hay que borrarla realmente. O sea, borrarla No, en sí no, de perdonarla, de que ya no, Claro, que ya no haga daño. no, o en sea, sí que no es ya borrarlo, porque eso es como lo del ego. Tú nunca te deshaces del ego, nunca te eliminas del ego, ni No, nunca pero puedes sí del sacar nada. daño. Lo que tienes es que trascenderlo, Eso. en el aspecto de que Sanar, ¿no? sí, sanar, en el hecho de que después está ahí y es como si no estuviera, Eso. no te das cuenta. A ver, conocéis montones de gentes que no están en nada de esto, vosotros vais a contemplar una puesta de sol y vos que, ay, qué bonito el sol, la puesta, las nubes y todo eso. Y el que está al lado que no tiene nada de... ¿De qué me hablas? ¿Del mar de qué? Ay, por favor, que sí, que qué ruido, que no sé qué. No ven ni siquiera eso tan simple. Y así de gente, ¿eh? Que no son capaces de apreciar ni siquiera que había una flor al lado, ¿sí? Pues con esto es exactamente igual. Tú te vas haciendo consciente y te vas haciendo cada vez más perceptivo, pero después hay, con esa misma capacidad de que tienes la amplitud de ver cosas que los demás no ves, también se te van deshaciendo esas cosas que antes veías que tienen que ver con aquella parte catastrofista, de dolor, de rabia y de todas estas emociones que lo que hacían y tal, todo eso va diluyéndose, ¿sí? O sea, bueno, depende del trabajo de cada quien, claro, ¿no? Esto es muy, recuerden, todo esto, lo que diga, todo es muy particular. Cuando decimos que cada cabeza es un mundo es porque es real. Cada uno es un mundo independiente y aparte. Y aunque tengamos cosas similares entre unos y otros, nunca son iguales, jamás, ¿sí? Cada quien tiene que vivir sus propias experiencias, los aprendizajes son diferentes, cosas que para ti son muy importantes para la otra persona son totalmente efímeras y al revés. A veces cuando nos empeñamos en que, ay, pero si eso es muy fácil, tienes que hacer así asado, pero para la persona que está viviendo el problema, que tiene el miedo, que es el que nos genera todos los conflictos y las trabas, el miedo de cada quien, ese es el miedo de cada quien, y cada quien deberemos respetar eso, porque quizás para ti fue muy fácil, pero para la otra persona nada, está trancada ahí, necesita su propio proceso, ¿sí? Lo único que puedes hacer es ayudarle y darle un consejo, o decirlo, o a veces no decir nada. Cada quien tiene, más tarde o más temprano, recuerden que nunca nos dan un problema mayor del que no podamos resolver. Siempre, la capacidad está ahí. Todos tenemos una caja de herramientas. La caja de herramientas siempre es a la medida, igual que todos los problemas. Entonces, cuando tenemos un problema grave, siempre tenemos que hacernos conscientes de que estamos en la capacidad de resolverlo, ¿sí? Que por lo general la parte emocional o la parte del ego no nos deja resolver, o porque nos ofuscamos o porque estamos muy metidos en el problema emocionalmente y no vemos las soluciones, pero las soluciones están. Y cuando se hace este tipo de trabajo de una manera u otra, el universo te pone las respuestas al lado y no nos damos cuenta. A veces nos están mordiendo y no nos damos cuenta. Entonces en este caso hay que salirse un poquito, acuérdense de no ser el protagonista, sino ser el público, el espectador de la película, ¿sí? Y hacerse conscientes para así poder ver, porque cuando tú vas a ver la película, tú ya tienes todo resuelto, tú lo ves así, ves que este personaje, aquel y lo otro,
El problema es que cuando somos los personajes no somos capaces de ver nada más que la película donde estamos montados, ¿sí? Entonces uno tiene que salirse del personaje y ser más el observador. Bueno, Lo que se dice conducir desde del asiento de atrás, sí. Sí. En los libros del cuarto y quinto acuerdo, el autor pone ese ejemplo de ser el espectador, el que está viendo. Pero nuestro ego siempre... ¿Quién es ese? Me ha copiado. Sí. Sí, ¿verdad? Nuestro ego siempre quiere ser el protagonista. Siempre. Siempre quiere ser el protagonista. Pero es que no somos el protagonista. Somos realmente el que observa. El que observa la película. El que está sentado en el asiento comiéndose las palomitas. Con lo bien que se está comiendo las palomitas. Sí, ¿verdad? Sí. Y no son empeñados. No, lo peor es que somos el protagonista, pero también queremos ser los personajes secundarios y todos los que hay. Porque lo queremos todo. Lo valemos, o de una cosa. Las queremos todas. Sí. Y a veces queremos ser el guionista, el director. Todo. Claro. Todo. Es una cosa el ego es... Hombre, o sea, que estoy yo... El ego debe ser de Bilbao. Pero los aprendizajes pueden ir por etapas, quiero decir, que haya un tipo de aprendizaje, pues imagínate que tienes que aprender algo concreto que a lo mejor se dé en determinada edad de tu vida y que después a lo mejor a partir de una determinada edad te vienen otros aprendizajes. Claro, esto es como el colegio. Sí, ¿no? Según las etapas. En el colegio viene, las cosas de párvulos son para párvulos. Los de primaria, secundaria y todo demás así. Nunca te van a poner un problema de la universidad cuando estás en la ESO, ni un problema de eso cuando estás en la universidad. Olvídense de los problemitas sencillos para ya cuando son adultos. Y en esto no hay superdotados. Sí. En esto sí hay superdotados. ¿Qué es ese superdotado? Ese superdotado es cuando es algo que ya has resuelto en otra vida y lo traes como un don. Como un don. Entonces tú ya no tienes ese problema, lo resuelves con facilidad, ¿sí? Ese superdotado es algo ya logrado, ¿sí? O sea, así que sí hay. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor son muy básicas, pero tienen de otras vidas cosas que ya están resueltas y entonces no... Sí, y son esas las que te fascinan porque dices, si yo llevo 6 años allí y en la agarran todos los meses para aprender algo y este que no hace yoga ya lo tiene aprendido, la madre lo parió. Pero no importa, que en la próxima vida tú harás así y ya lo tendrás todo resuelto. Como en una película que vimos en estos días, que el tipo hacía así al libro, decía, bueno, sí, la página tal que no sé qué, no está mal libro, ¿no? Digo yo, hombre, yo quisiera hacer eso, pero tengo un montón de libros que leerme y no tengo tiempo. Hacer así y ya leer el libro completo. Se lo habrá trabajado ya. Sí. Igual que todo con la memoria y con, por ejemplo, la gente que es muy básica en todo, pero sin embargo canta muy bien, ¿no? ¿Sí? Esos son dones que te han quedado de las vidas anteriores, que como quedan guardados precisamente en el cuerpo causal, que es el que archiva todas las experiencias, cuando reencarnas estas cosas aprendidas se activan luego en la vida, ¿no? Se recuerdan siempre o las habilidades, digamos que en cierta manera se van manifestando ya después de que reencarnas, pero hay otras que, por ejemplo, si hay digamos que algún don que de una manera u otra puede entorpecer un aprendizaje que te corresponde en esta vida de algo que tienes pendiente, ese se queda así como dormido, en el que no te enteras, y hasta que no resuelves ese no se activa el otro. Por eso a veces le sucede a personas que de repente, ante una situación muy crítica, resolvieron algo y de repente se
se les abrió la mente y entendieron un montón de cosas así como todo muy de golpe, ¿no? Pero eso es porque ya tenían cosas resueltas, pero estaba eso ahí como frenado, esperando que resolvieran, digamos, la última pieza del engranaje que les quedaba para poder... Pero claro, si no lo vas haciendo, eso queda ahí como dormido, ¿no? O sea, cuando nuestra alma reencarna en un cuerpo nuevo y no recordamos nada de la vida anterior, es porque todas este tipo de experiencias que tenemos que vivir en la vida actual tienen que digamos que cuando somos niños o cuando empezamos, bueno, que sí, que somos niños, vamos creando las situaciones que después se nos presentarán como problemas para luego poderlos resolver. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Por lo general la vida nos la complicamos cuando somos niños. Porque todos los rollos mentales que nos hacemos nos los creamos de niños. O sea, es que mi mamá debe ser, es que mi papá debe ser, es que yo quería así, que es que yo... Todo eso no lo hacemos cuando somos adultos, porque si digamos en cierta forma, si naciéramos con una mente ya más adulta o recordáramos todo de la vida anterior, pues simple y llanamente elegiríamos lo que nos queda pendiente por hacer y ya está, ¿no? Sí. Pero ¿qué hace? Al nuestra mente estar borrada y venir como niños, que en este caso niños no tenemos la habilidad de discernir ni tenemos el conocimiento, ¿no? Y en este caso es como si nuestra mente fuera nueva, ¿sí? Entonces nos vamos creando un montón de conflictos y todo, que esto ya está preparado por nuestro ser a reencarnar de esa manera para que se activen los sánscaras que tenemos pendientes que vinimos a resolver. Por eso venimos con la madre, los padres, la familia y el entorno social en el que vivimos. Y les digo que nos hacemos todo esto de niños porque es cuando nos hacemos los rollos, que después de adultos estamos así que, bueno, es que a mí no me quisieron, es que a mí no me dejaron, es que a mí no me pudieron, es que a mí, y nos pasamos después el resto de la vida resolviendo los es que a mí. ¿Sí? O sin resolverlos. Bueno, muchos se van sin resolver nada, ¿no? Pero cuando ya después cuando te haces adulto y empiezas a hacer un montón de trabajo, te das cuenta de que menuda chorrada, que cómo nos hemos complicado la vida, que tontería. Y cuando empiezas a ver, por ejemplo, a tu familia, a tus padres como personas, como almas como tú, te das cuenta que tienen todo el derecho a ser como eran y que tú no puedes juzgarlos, ni cambiarlos, ni hacer que sean como tú quieres. Que todo lo que se te ha presentado a la final, mucho te lo has creado tú porque te lo has inventado tú. ¿Sí? No, y que a ellos también les pasó lo mismo. No, y por lo general es peor. La mayoría de las veces por lo general es peor. Y a ellos les pasó lo mismo, quiero decir, vivieron situaciones que, o cuando eran niños, pues vivieron sus cosas y construyeron su ego y con ese es con el que se relacionan. De todas maneras hay que darle a agradecerle, hay que agradecer eso, porque si no, no tendríamos manera de aprender, de alguna manera, ¿no? Claro. Y como decías tú antes, al final yo también saco de conclusión que somos unos valientes viniendo aquí a reencarnar. Claro. Somos unos agraciados. Sí, por ejemplo, en la película de ayer, no sé si os acordaste, los que vinieron ayer a ver la peli, que sale Dios, Jesús y la Shakti, la energía o el Espíritu Santo, ¿no? Entonces el chico le pregunta, bueno, pero es que yo con él me siento diferente que contigo. Y él le dice, es que yo soy hombre, o sea, yo soy humano. ¿Sí? Yo soy humano, porque en este caso Jesús es Dios, como todo lo que está en nosotros también. Con la única diferencia es que él ya reencarnó y ya pasó por todos los ciclos, ¿sí? Entonces es como hay en la película que le dice que él inclusive abandonó a su hijo, ¿sí? Que porque y ella le muestra la mano y le muestra las huellas de los clavos clavados en la cruz para que viera que no solamente el hijo fue clavado en la cruz, que él estuvo allí y conservaba también como si él lo hubiese pasado, porque en cierta manera es cierto, porque esa parte de Dios la tenemos todos dentro de nosotros.
Entonces, la única diferencia es que uno ha manifestado y ha pasado por todas las etapas y el otro no. Simple y llanamente es el mismo Dios, uno manifestado y otro no manifestado. Nosotros lo que hacemos es dividirlo y separarlo en Padre, Hijo y Espíritu Santo, simple y llanamente para poder comprenderlo, pero en sí es uno, ¿sí? Igual que nosotros con los respectivos cuerpos. Físico, emocional y mental, al final es uno. Bueno, los 7 somos uno, ¿no? ¿Qué me ibas a preguntar? Sí, Pepe, y ahora te digo. Prepárate. No, yo ahora quería hablar sobre los cuerpos, ¿no? Tú has hecho ahí una composición setenaria y una aclaración solamente, porque yo en cambio he encontrado dos versiones distintas, donde veo que no hay un criterio unificado sobre la composición setenaria. Eso sí es cierto. Ejemplo, y da mucha confusión. Tú, por ejemplo, has hecho ahí la tríada superior, el cuerpo álmico, búdico y el cuerpo mental superior, que también muchos autores le llaman el manas, ¿no? De hecho, incluyen el cuerpo causal en esa tríada superior. Y después ponen en los cuerpos inferiores, bueno, a esa tríada superior es lo que habitualmente le llaman el eu superior, la parte inmortal, la parte sutil, espiritual, sí, del alma, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y los 4 cuerpos restantes, que serían el cuaternario inferior, estaría el mental, que sería el kamas, la mente inferior, el cuerpo emocional, que es el cuerpo astral, el cuerpo etérico, que es el cuerpo vital, el prana, y el físico. Sí. Incluso hay otra versión, que tal muy parecida como tú tienes ahí, y hacen la tríada superior, que es el ego superior, y ponen en el medio al cuerpo mental inferior como puente, unión entre lo material, que es lo transitorio, que es lo mortal, con lo superior. Sí. Lo cual viene a decir que por ejemplo, cuando estás hablando del mundo, es decir, del cuerpo causal, ¿no? Que es prácticamente lo que estamos hablando, ¿no? Que si el alma nos queda grabado, por ejemplo, hay algunos autores que hablan que cuando hablan del cuerpo etérico, teóricamente para ellos, lo presentan como el cuerpo de una alta vibración, donde verdaderamente se quedan grabados, es decir, es el cuerpo encargado de grabar todas nuestras experiencias, que posteriormente, ya en el proceso todo de la muerte, cuando te vas, despojando de todas esas vestiduras y pasas a la parte superior, cuando entras cuando ya se elimina todo esto superado, sí, llegas al cuerpo causal y acabas transformando en un proceso de transmutación todas esas experiencias que ha acumulado el cuerpo etérico y las transformas en aumento de virtudes y disminución de defectos, que es al final donde queda grabado todo en el alma, ¿no? Entonces llega un momento que eso te da confusión, porque de hecho, por ejemplo, la composición setenaria, los 4 últimos cuerpos, que teóricamente están asociados a los 4 elementos, agua, aire, tierra, tal, incluso hay confusión en distintos autores cómo lo asocian. Por ejemplo, al cuerpo astral lo asocian con el agua, al pránico hay algunos que lo asocian con el aire, en cambio otros lo asocian con el fuego. Sí. Hay una cierta confusión de criterios en la exposición, bastante confusión. La verdad es que cuando yo estuve investigando para hacer la charla, dentro de la propia Sociedad Teosófica, varios miembros que tienen libros de la Sociedad Teosófica, hay muchas contradicciones, ¿no? Con respecto a lo del cuerpo energético, que es el doble etérico, la gente normalmente tiende a vincularlo con el cuerpo astral. En sí, el cuerpo energético es solamente el cuerpo generado de energía que hace mover los 3 cuerpos inferiores, ¿sí? En esto, digamos que vendría siendo algo así como la manifestación corpórea del prana, poniendo al prana como si fuera un cuerpo independiente adherido a cada uno de nosotros, que representa el campo energético. Me explico. Es algo así como cuando en el coche tienes un aparatito que te dice cuánto tienes de gasolina y cuánto vas usando y cuánto no vas usando, si usas más y si usas menos.
y si se te acaba o si se te pone, pero que no deja de ser, es que en algunos libros lo consideran cuerpo y en otros no. Sí, no, de hecho, por ejemplo, hay algunos autores, por ejemplo, que llegan a fusionar el cuerpo mental inferior, que es el Sí, cuerpo de los con deseos. el cuerpo causal. No. El mental inferior, que es el cuerpo de los deseos, de las pasiones, lo llegan a fusionar con el astral, que es el de las emociones. Están muy interrelacionados, pero son distintos. Son distintos. Bueno, Incluso a veces el pránico, que es lo que El se cuerpo. conoce como el etérico, algunos lo llegan a, digamos, a no considerar y lo unen con el físico, porque de hecho en el etérico es donde, bueno, o en el pránico es donde están alojados los 7 chakras. sí. Entonces, como está muy interrelacionado con el físico, lo llegan a fusionar con el físico y entonces no quedan perfectamente muy delimitados los 4 cuerpos del cuaternario inferior. Bueno, es que el problema con eso es que realmente hay como una especie de intermedio entre cada uno de los cuerpos. O sea, entre el físico y el emocional hay como una especie de vínculo que une uno con otro, que se fusionan, porque al estar como pegados, o sea, y al estar conectados uno con otro, es como si se mezclaran. Hay un punto en el que se mezclan. Es como si se mezclaran, ¿sí? Porque cada cuerpo tiene conexión con el siguiente, ¿sí? Y por eso es que la fusión entre el emocional y mental inferior tiene a haber mucha confusión, y eso funciona con todos los demás, porque el mental superior es el que te llega a conectar directamente con el cuerpo causal, así como el cuerpo causal es el que te llega a conectar directamente con el cuerpo mental superior. En el cuerpo mental superior, que es donde están los archivos acásicos y todo el conocimiento del universo que pertenece a la parte espiritual, nosotros, a través de una especie como de vínculo o camino o vía que se hace entre el cuerpo mental inferior, el cuerpo causal y el cuerpo mental superior, llegamos a ese conocimiento, que son esos destellos de genialidad o de grandes ideas o de conocimientos, o de repente gente que consigue una información que se le dice que alcanzó a llegar a los registros acásicos y enterarse de la información que está guardada para todos, ¿no? o de todos, ¿sí? Pero ese tipo de conexiones se pueden dar en varias personas, y esos son los tipos de cosas que tienden a confundir, porque entonces, claro, aquí lo estamos separando todo, pero en realidad todo está unido, ¿sí? Sí. Y recuerden algo importante, sí, y esto se está viendo hoy en día mucho en física cuántica, y es que nosotros, para poderlo comprender, para que nuestra mente razonadora pueda comprender, lo tenemos que seccionar todo en cachitos y en pedazos y explicarlo todo con muy detalles, pero realmente esto no es así. Todo es más, todo es una unión, una energía y una luz, y entonces primero tenemos que entenderlo en pedacitos para luego unirlos y entender el todo, ¿sí? ¿Qué es lo que se está dando cuenta ahora la física cuántica? Que ahora hay mucho más de lo que nos imaginábamos, que inclusive tenemos el poder de modificar todo aquello que observamos, porque el observador modifica lo observado. Inclusive se ha mostrado en varias películas y en varios documentales, todas aquellas personas que tienen la capacidad de predecir el futuro, de ver cosas del futuro, muchas veces al verlo lo modifican, porque en el momento que eres observador puedes cambiar lo observado, y muchas veces ese futuro después no se cumple porque lo has modificado, ¿sí? Esto es un poquito, a lo mejor les rechina si no han visto algo de esto, pero incluso su naturaleza. Es decir, sí, no todo. Puede pasar de partícula a onda, o de onda a partícula, sí. Sí.
Entonces, de todas formas, con esto de la confusión de los órdenes escenarios, a mí me encanta que me confundan. Sí, no, ya. Porque eso me obliga a investigar. claro. Y a decir, bien, este le llama de esta manera. ¿Qué es eso en mí? Independientemente de cómo le llamen. ¿Y este cómo le llama? Ah, pero si le llama de forma diferente. Ya, le llama de forma diferente, pero es lo mismo que yo he descubierto en mí, que este le llama de esta forma. Y lo importante es eso. Los esquemas y las divisiones de nombres son, como siempre decimos, mapas de carretera. Son mapas. Hay mapas de carretera, hay mapas geológicos, hay cartas náuticas, que no te aparece nada de tierra, pero se te aparece solo las cosas del mar, ¿sí? Pero el mapa no es el terreno. El mapa no es el terreno. Tú tienes que descubrir en ti el terreno. Tú tienes que darte cuenta qué es lo que es eso en ti. Y eso es lo verdaderamente y lo único importante. Los mapas son una referencia, una guía, pero hasta que tú no vas y descubres en ti lo que es eso, no es. Es, insisto, una guía. Lo importante del mapa es que te sirva para descubrir en ti. No si lo dice de esta manera o si lo dice de otra. No, pero o sí, si tal. Y sí que la confusión viene porque nuestra mente es muy de clasificar, etiquetar, separar, poner rayitas, poner tal, ¿no? Y es comprensible, la mente funciona de esa manera. Pero a lo que va todo esto es a otra cosa. Si estamos hablando de desarrollar intuición, si estamos hablando de desarrollar conciencia, es la conciencia la que se tiene que hacer consciente de todas esas cosas. Que sea de una manera o de otra, es insignificante. Es la misma mente la que apasionada se deja llevar por cualquier estímulo que le surja, que la mente, que aunque estén los estímulos ahí, se para, observa, piensa, reflexiona y toma una decisión. Sí, es la misma mente. Joder, pues no se parecen. No se parecen nada. ¿Pero por qué? Porque uno está trabajado y el otro no. Una mente sí ha hecho el trabajo de poder desligar las emociones de la razón, la otra mente no ha hecho. ¿Y qué es lo que ocurre con esta mente cuando no se ha hecho el trabajo? Que son las emociones las que le piensan, no la razón. Pues estamos hablando de la misma mente, pero nada que ver una con la otra. Sí. Nada que ver una con la otra. Sí, sí. Claro, Pues, esto también desde ese punto de vista, se puede ver mejor, se puede ver mejor si lo analizamos desde el punto de vista de las personas dentro de la masa, lo normal y corriente, la gente común, que no han hecho ningún trabajo, que tú les hablas. Es que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Y los dejas así que... Te dice, ¿qué? te fue la ¿qué? Que se te fue la pinta. Porque para ellos no hay un límite entre cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. O sea, ellos aún no han logrado ni siquiera descifrar eso. Para ellos todo está mezclado. Bueno, en la concepción cristiana está claro, lo que se le llama cuerpo se concentra en esos cuatro cuerpos. En los cuatro. Lo que se llama alma es lo que se considera la tríada superior. Claro. Para ellos alma, espíritu, es eso. Claro. No hay esas tres separaciones. Sí, El pero concepto expresa eso. Pero es que la confusión viene porque quienes escriben estos libros o explican, digamos que lo que están haciendo es sirviendo de canal, en cierta manera. No podemos evitar que Sí, siempre claro. el ego se meta. Y cuando hacemos una interpretación de algo, inclusive aunque sea con las mejores intenciones para compartirlo con los demás, siempre nuestro ego personaliza. Y cuando se escriben estos libros y tal, siempre metemos, ¿no?, el detalle personal en el que, bueno, en la experiencia vivida, porque sobre todo en este tipo de cosas es muy difícil explicar y explayarse allí y decir cómo es, porque a la final a nadie le consta, porque para poder tener seguridad de todo lo que es esto, tendrías que ser un ser superior, ¿sí? Entonces, todo esto de los libros y las explicaciones están puestos, ¿quiénes los hacemos? Nosotros mismos. Y la explicación está basada en tus experiencias, entre lo que estudiaste,
tu experiencia personal de ese estudio, las vivencias que has tenido de lo que has entendido y los que has aprendido, que luego la quieres compartir con las demás. Porque todas estas enseñanzas de todo esto es a nivel de simbología, y un símbolo tiene un universo entero de explicaciones. Esto también. No nos podemos quedar con el mero concepto nada más. No, porque... pero yo lo decía en el sentido de aclarar, porque, vamos a ver, yo por ejemplo ahora estaba preparando el tema de la muerte. Cuando hablas de la muerte, por ejemplo, en Teosofía, ya no voy a hablar de lo que se considera en otras culturas, otras religiones, porque también lo tienen estudiado más o menos, y saben más o menos, bueno, saben, entre comillas, dicen, transmiten, ¿no?, de lo que más o menos pasa en el proceso o el momento de la muerte. Entonces, en el momento de la muerte, evidentemente, la parte transitoria mortal, que es el cuaternario inferior, tú en el momento de la muerte empieza primero con la desaparición de los sentidos, de la parte física, y entonces empiezan a entrar los distintos cuerpos, ¿no? Se supone que después va el etérico, porque se supone que es así, sí. Después va el pránico, y después últimamente, al final, de lo transitorio va el mental inferior, cuando pierdes ya prácticamente todos los recuerdos, ¿no? Entonces, ves que en ese proceso de ir desapareciendo todos esos cuerpos, aunque ahora estén así separados de una forma conceptual, evidentemente están interrelacionados, porque si tú ves la representación gráfica, prácticamente son capas, van desde la parte más densa, que es la materia, a la parte más sutil, que es el último cuerpo, sería el mental inferior, ¿no? Bien, entonces ves que hay diversos criterios cuando empiezas a recoger información de un autor y otro, y estamos hablando de autores de teosofía, no estamos hablando de autores, no estoy hablando de autores de otras ramas esotéricas que tienen otra contemplación, de los gnósticos o de lo que tú quieras, Rosacruces y tal igual, ¿no? Estamos hablando ya dentro de la propia teosofía. Entonces ven, porque normalmente todo esto, dices tú, hombre, ¿en qué está basado, por ejemplo, la teosofía para que pueda decir qué es lo que pasa durante la muerte, ¿no? O el momento de la muerte, ¿no? Evidentemente hay una serie de razones, ¿no?, que la teosofía expone, igual que pues, los budistas exponen qué es lo que pasa en el momento de la muerte. Y entonces lo que me llamó la atención, por eso hice esa aclaración, nada más, esa puntualización, de ver qué diferentes criterios hay, cómo contemplan los distintos cuerpos del cuaternario inferior, que es la parte mortal. Ya no estoy hablando de la parte espiritual, que de eso pero es dificilísimo. Esta es la sí, pero aunque no lo creas, aunque pienses que es muy difícil de explicar, pero es lo que mejor está plasmado, porque es esto y ya está, sin interpretación. Yo sin embargo tengo la misma teoría un poco que la de Kailas. Creo que al final, y tú lo comentabas, al final cada uno tenemos un ego diferente. Sí. Gracias a Dios, porque si no sería todo muy aburrido. Y cada ego tiene sus... Le van a entrar al final no vamos a poder evitar no tener filtros por culpa o gracias a ese ego. Entonces, la explicación a algo, pues un ego lo entenderá mejor de una manera explicado y otro lo entenderá de otra manera de otro. Entonces, pues yo confío en que el universo a cada uno nos pondrá el libro que nos corresponda delante, y luego cada uno que lo vea en su propia vida, que lo aplique en sí mismo. Si de eso le saca el conocimiento que al final le va a merecer, pues estupendo. Y claro, yo hasta hace, como quien dice, siempre parece como que queremos un único modelo, pero yo creo que al final todos los modelos son necesarios. A mí, el otro día en el gimnasio, con la chica con la que estoy yo trabajando, me decía, a ver, pero para hacer un ejercicio, lleva el ombligo para atrás, para el suelo, acércalo al suelo. Y yo no soy capaz de hacer eso. Y yo diciendo, mira que llevo en yoga haciendo bandas y tal, y que no soy capaz. Y no era capaz de entenderla, hasta que de repente me dio otro truco, ¿no? Y me dijo, no, fíjate aquí. Y ahí dije, oh, así sí me va. Y ella me dijo, pues mira, no me di cuenta de decírtelo de esta manera porque todo el mundo normalmente entiende de la otra. Pero tú me has salido rana y te lo tengo que decir de esta. Digo yo, pues bueno, pues hasta ahí llegó. ¿Son las dos incorrectas? No, son las dos correctas. Claro. Son complementarias. Son complementarias. Claro. Es que lo que decía, cada quien a la final, el que escribe el libro de una manera u otra, nuestro ego siempre está presente y siempre tratamos de interpretar, buscando, aunque sea de la mejor forma de transmitir, que
Porque eso es importante, porque si no lo comprendes, no lo asimilas. No, claro, olvídate que no entiendes nada. Porque parece que estamos hablando aquí, a mí siempre estás hablando de una cosa que me es fácil, porque es cotidiana conmigo, pero estamos hablando de un tema que es muy sutil. Sí, que es muy complicado. Cuerpos que yo dentro, con mis órganos sensoriales, no percibo ni noto, claro. a menos que esté muy evolucionado para poder notar algún cuerpo. Claro. Algún cuerpo. Pero bueno, era lo del inferior, sí, hombre, como el trabajo que vamos haciendo y eso, somos conscientes de... Depende. Por lo menos de vez en cuando. Depende. Pero no siempre, pero de vez en cuando te das De ahí cuenta. la importancia de la investigación. Bueno, yo muchas veces he salido de aquí diciendo, hay cosas que no entiende, que pues te pones a investigar por tu cuenta, porque seguro que te encuentras otro libro que te hable de lo mismo, pero de otra manera, claro. Y es así te entre y digas, mira, pues así sí que lo... Claro. Sí, porque esto mismo, por ejemplo, que se explica en la Cábala, que es el árbol de la vida, y está puesto de una forma totalmente diferente, con nombres totalmente diferentes, y es mucho más difícil de comprender, porque en el aspecto de que ellos, no sé, creo que los de la Cábala tienen un placer así por volverlo y complicarlo todo para hacerlo así como más interesante, no sé, porque es más, sí, estas veces son más simples de lo que parece, ¿no? Y en el árbol de la vida te pone lo mismo, es lo mismo, tienen forma diferente y los ubican de maneras diferentes, pero siguen siendo los mismos 7 cuerpos, con la única diferencia es que ellos te agregan arriba los cuerpos de la tríada espiritual, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los que faltan aquí, o Padre, Hijo y la energía, ¿no? Pero que en el árbol de la vida están puestos igual, y ellos lo ponen en forma de triángulos y con un que en ese aspecto, claro, pero para eso tienes que entenderlo. Tiene las esferas con forma de triángulo marcando los caminos, y siempre hay una esfera en el medio vinculando el triángulo de arriba con el triángulo de abajo, haciendo como una especie de unión, ¿no? Pero a cada quien le entra como le entra. Hay quienes van más por la astrología y otros van más por la cábala y otros van más por el budismo y otros por... Está genial que haya diversidad, ¿no? Claro. Pero ¿cuál es la idea? No, y además es que todo eso vendrá de tus vidas pasadas también. Claro. También viene una estela. Si tú de repente, pues tu alma, entiendo que es así, decidme si no es así, pero en un momento dado decide que quiere coger la vía del budismo para ir haciendo este camino espiritual, entiendo que posiblemente en muchas reencarnaciones seguirá encarnándose en sitios que le permitan seguir por ese yo me supongo que uno va reencarnando en vidas diferentes, en zonas diferentes, para que vayas viendo todos los puntos de vista. Pero que en un momento determinado posiblemente haya, creo yo, que haya, por ejemplo, a mí me resuenan mucho los nombres en sánscrito, que hasta mi madre me dice, pero ¿cómo eres capaz de aprenderte todo eso tan fácilmente? Yo intuyo que posiblemente en otra vida ya los viviste, claro. He trabajado ya en esa línea, y habrá otros que a lo mejor en la mayor parte de su vida hayan trabajado más, pues a lo mejor en la parte más cabalística, y estén muchas vidas ahí, que luego al final yo creo que hay que pasar por todo. Sí, es lo que yo digo. Yo en mi opinión pasamos en todas las vidas por todo, para que tú veas todos los puntos de vista, porque eso es... Pero siempre es verdad que a ver, reencarnar y reencarnar, tenemos eones en el tiempo de reencarnaciones, pues iremos pasando por de todo para que tengamos todos los puntos de vista, porque si lo que tenemos que aprender es en base a experiencias, qué mejor que ir pasando por cada una cultura diferente o lugares diferentes para tener todas las opciones, ¿no? Sí, yo creo que dentro de una misma encarnación puede ser un momento de tu vida que te resuene más una cosa, pero después más adelante resulta que te resuena otra. Yo en esta misma reencarnación ya he pasado por un montón de cosas diferentes, ¿sí? Porque ya yo he pasado por... Claro. Sí. Claro. Y ahí es donde... y si hay otra nueva también probablemente. Y ahí es en donde tú comentábamos antes, ¿no? Que es posible que en determinado momento de tu vida te venga un aprendizaje distinto, pues a través de conocer personas distintas, o una rama distinta de aprendizaje, o una enfermedad, o una situación que te haga
¿no? Trabajar el aprendizaje de eso. De todos modos, lo más importante de todo esto es que tiene que servir como referencia nada más. Esto no sirve para más nada que como referencia. Tenemos un cuerpo físico, un emocional y un mental, un cuerpo causal que es el que nos archiva todo lo que hacemos, ¿sí? Pero eso es solamente para que lo tomemos como referencia. Aquí no vinimos a aprendernos esto, realmente. Vinimos a vivir experiencias vinimos a aprender de las experiencias, a vivir, a hacernos conscientes, cada día más conscientes, más amorosos. Y esto, si nos sirve bien y si no, no, porque hay quien logra el camino sin saber nunca esto. ¿Sí? Y nosotros nos estamos a lo mejor aquí complicándonos la vida tontamente, ¿sí? Me refiero tontamente en el aspecto de que nos estamos... conste que esto es nuestra mente razonadora y nuestro ego el que está empeñado en entenderlo porque sí, no es más que esto, ya está. Y este cuerpo causal que es inmortal, supuestamente inmortal, llega un momento que muere. Este cuerpo causal se muere cuando nosotros alcanzamos la iluminación y nos unimos a los cuerpos superiores. Deja de ser necesario. Muere como manifestación, porque está unido al ego. En el momento que nosotros nos morimos y que en el aspecto de que ya no volvemos a reencarnar y se muere el ego, este cuerpo causal se adhiere a otro de los cuerpos y se adapta al siguiente vehículo que le corresponde. Pero deja de ser cuerpo causal, porque se llama cuerpo causal porque es el que registra, el que está combinado con el ego y el que registra las actividades. En el momento que ya no hay actividades, porque tenemos cuerpo físico que hace que es el que lleva a cabo las acciones y las actividades, pero en el momento que ya no necesitamos reencarnar y ya no hay cuerpos que reencarnan, este cuerpo se diluye energéticamente y pasa a formar parte y adaptarse a los siguientes que le corresponden, que estos en el quinto, sexto y séptimo reino, dependiendo de esa iluminación, porque aunque creáis que todos nos iluminamos iguales, pues no. La iluminación es iluminación para todos, pero cada quien tiene sus propias características particulares de su personalidad, de su ego. Por eso es que este cuerpo tiene un vínculo directo con el ego, porque va a tener nuestras propias características dentro del rayo que dije de un principio. Cada uno viene con un rayo y esto te da las características para manifestarse en el siguiente cuerpo que corresponde, que en este caso sería la mente superior, Buddhi y luego Atma, ¿no? O sea, cuando ya estás en el quinto reino con los devas, se te asignarán actividades que correspondan con tu grado de iluminación, porque hasta en eso hay grados, debido a las experiencias y debido a los aprendizajes que hayas hecho. Y dicen que supuestamente lo ven por la magnitud del color y la luz que refleja el color que tenga tu cuerpo causal, ¿no? Que por eso es que algunos tienen unas actividades y otros tienen otras, porque inclusive aunque pensemos que hay en esa iluminación todos somos iguales, no es así. Todo lo que nos queda dentro de los archivos guardados de las experiencias también modifican cómo nos vamos a desarrollar dentro de los siguientes cuerpos superiores, ¿sí? O sea, que cada uno tiene su tarea, básicamente. Sí, o los que haces el karma o los que hacen... Como es arriba es abajo. Aquí exactamente. cada uno cosas distintas, pues allí arriba también allí igual. Exactamente igual, ¿sí? Sí. En la universidad nos graduamos, vale, pero no todos los alumnos que se gradúan en la carrera todos son iguales ni obtienen los mismos trabajos. Pues aquí es exactamente igual, ¿vale? Graduarnos graduaremos y algunos ejercerán y otros no. Entrarán en periodo de descanso o de vacaciones y otros ejercerán o no. Y hay otros que se volverán a reencarnar solo para ayudar. Ay, yo ya no quiero volver. No pidas que vas a volver, no, pero... esto es que no depende de tu voluntad. Sí, no depende de lo que tú quieras. Calladita madre y te veo que te mueves. Este decide sin ti,
Basta que digas eso para que lo fastidies. Calladita, calladita. Cuidado, no vayas a Hasta que no quiere. taza y media. A la que no quiere una taza y media. No quieres taza, joder. Bueno, ahora con la explicación de la muerte del cuerpo causal, pues ya por la hora doy concluida. Si tienen alguna pregunta. Cuando estemos todos iluminados ya no hay humanidad. Siempre va a haber, porque cuando es que voy a tener que volver a la charla de las razas. Cuando se acaba una oleada, ya está lista y preparada la siguiente. ¿Sí? Una expresión marinera, después de una ola viene otra. Exactamente. Cuando dentro de una oleada, que esta oleada es el grupo de almas que reencarnan en un planeta, porque dentro de las manifestaciones nuestro sistema planetario también cumple el ciclo de 7 cuerpos y de 7 planetas, que después son 14. Nosotros ahora estamos en el 4, que es el planeta Tierra, y estamos nuestras razas evolucionamos y estamos aquí para llegar a la iluminación, cuando la gran mayoría, porque no todos siempre quedan, porque no todos evolucionamos, no todos nos iluminamos al mismo tiempo, se supone que la oportunidad está dada para todos, pero no todos toman el tren cuando lo tienen que tomar. Entonces, cuando la gran mayoría en masa nos iluminemos, porque los que se van iluminando en el camino tienen que esperar a los siguientes, ¿sí? Nos toca evolucionar luego y manifestarnos en otro planeta, en otra ronda, lo que le llaman otra ronda, que sería el ciclo completo, 7 de 7. O sea, son 7 razas con 7 subrazas cada uno. Estas 7 razas y subrazas se cumplirán cuando todos nos iluminemos, ¿sí? Y entonces pasarán a otro nivel. Ya nosotros ya no nos manifestaremos en el cuerpo físico, porque ya nos tocará otro cuerpo, porque así como vamos pasando de cuerpo físico, emocional, mental y a los demás, en la manifestación en general, en masa para todos, también hacemos igual. Pasamos de un planeta, cada vez de un planeta más sutil a otro más sutil. Y vamos todos juntitos, así siempre. Sí, nos vamos juntando. Por lo general sí. Entonces se van quedando, los pocos que se queden son los cuando dicen que los últimos serán los primeros, que los que han quedado en esto. Hay que tener prisa, ¿no? Hay que esperar. A ver, la prisa se la pone uno, ¿eh? La prisa, aquí nadie te dice que tienes que tener prisa. O sea, nos vamos a iluminar todos más o menos. Por bloque más o menos. Más o menos, sí. Bueno, por bloque no necesariamente, en el aspecto de que cada quien tiene que hacer su camino particular. Sí. Si tú te iluminas y ella no está, vale, no es que tú ya no te iluminas y tienes que esperar por ella, no, tú te iluminas, pasas a tu siguiente nivel y hay un periodo en el proceso de que te quedas ahí en espera, tienes tus trabajos y tus actividades, pero tienes que esperar que todos los demás... Pero esa actividad desencarnada. Son más llevaderas. Si tú ya te iluminaste, ya te iluminaste, ya está, como de vacaciones. Ahí estás en la tumbona, ahí es donde estás en la tumbona. Entonces esperas a todos los demás y cuando ya estemos todos listos dicen, bueno, se acabó bueno, vamos a empezar en otro lado, empezar desde el principio, vamos a empezar en otro lado, ¿qué? ¿Dónde? Allá en Saturno, vale, vamos a Saturno. Pero ya sin cuerpo físico y eso, o sea, reencarnas en otro nivel, o sea, ya no tienes que pasar el físico, emocional y mental, ¿no? Hay que empezar de nuevo en un planeta con una vibración superior. Sí. Los 7. Después pasas 7 de 7. Sí. O sea, reencarnarás en 7 planetas físicos, en 7 planetas emocionales, en 7 planetas mentales, ¿sí? De vibración diferente. Por eso que yo digo siempre que estos cuando buscan planetas que no hay nadie viviendo en Júpiter ni nadie viviendo, claro, nadie que tú veas, porque
con cada cuerpo la vibración es diferente y nuestro ojo no está en capacidad de ver. Es otro tipo de cuerpo. Otro tipo de cuerpo físico. Pero nos manifestamos de una forma diferente. Claro, claro. Cuando reencarnamos todos en el planeta Tierra, que aún no teníamos cuerpo físico, que teníamos cuerpo átmico, búdico y mental superior, que es al principio, cuando la raza, cuando no había, no existía nada físico. Se supone que nuestro planeta todavía era una bola de gas, como Júpiter, ¿sí? Bolas de gases, de energía, y nosotros tampoco teníamos cuerpo físico, lo que teníamos era un cuerpo energético. Por eso decían, no, es que ahí no hay vida posible de la manera en que tú concebes la vida. Pero a nivel de energía, nosotros teníamos nuestro cuerpo físico adaptado a lo que nos correspondía en ese momento, porque nosotros fuimos en bajada de un cuerpo sutil hasta que logramos tener un cuerpo físico. Y de la misma forma que nosotros fuimos adquiriendo cuerpo físico, el planeta se fue adaptando a nuestras necesidades como entidad viviente, ¿no? El planeta se fue haciendo de cuerpo energético, se fue solidificando hasta que existieron montañas, ríos y todo lo demás, y en ese momento que se solidificó la Tierra también nos solidificamos nosotros teniendo cuerpo físico, que fue cuando aparece por primera vez la raza Lemur, ¿sí? Entonces, cuando ahora terminemos todo, iremos a otro planeta bajo las mismas condiciones. Iremos en cuerpo sutil y se llama. Cada planeta tiene que hacer la misma función que hicimos en este. Pasar por todas las manifestaciones y por todos los cuerpos, hasta que nos iluminemos otra vez y se cumplan los 7 de 7. ¿Sí? Bueno, nada, ya nos queda un poquito. Esto es inacabable. De todos modos, claro, recuerden que el tiempo y el espacio no existe, que nos lo hemos inventado nosotros para poder controlar la situación, y que cuando estamos en esos otros planos nos da igual porque no hay tiempo. ¿Sí? No hay estrés. Sí, porque en este cuerpo no existe nada de lo que hacer una aclaratoria antes de irnos, que muchas veces que he visto por ahí en varios libros y tal. Yo leo siempre de todo un poco porque no me gusta quedarme solo con una opinión. De eso de las heridas y las no sé qué en el cuerpo causal y las enfermedades. Olvídense del pato, señores, en el cuerpo causal no existen ni heridas, ni dolores, ni nada de eso. Así que limpieza de no sé qué, y para que mejores tu iluminación, y para que no sé qué tu cuerpo causal, eso es cuento chino. Aquí no existen enfermedades ni nada de eso, ¿sí? Ni es que tienes el color del no sé qué, vamos a... para que... Eso no funciona así, ¿sí? Lo digo por si lo ven por ahí en algún lado. De todas formas, efectivamente, eso que hablas tú de 7 de 7, en algún texto he visto que efectivamente hay algunos autores que hablan que de la composición septenaria del ser humano, cada cuerpo está dividido a su vez en 7 subplanos. Yo prácticamente, bueno, no es que haya leído, hasta lo que he leído, solamente he encontrado esos 7 subplanos divididos en el mental inferior y en el astral. Yo del átmico, del búdico y del mental superior, cuerpo causal, no he encontrado referencias de 7 divisiones. Esto es muy difícil porque no ha habido nadie que venga... Ni del físico tampoco he sido capaz de encontrar ningún autor que me hable de esas 7 divisiones. Por lo tanto, yo sé que hay algunos autores que dicen que el ser puede manifestarse no solamente en esos 7 cuerpos, esa forma puede manifestarse 14, 21 hasta esos 49. Sí. Yo no he sido capaz de encontrar más de los 21. A ver, es que esto... En la teosofía se divide incluso el físico en 7 partes, y lo que hace es que, digamos que está el sólido, líquido y gaseoso, que son los 3 más densos, y después hay los 4 superiores de la parte física, que son los que compondrían lo que se llama doble etérico o cuerpo de energía, que es el que hace la función, y además viene cada uno especificado, cada uno con su función, lo que hace cada uno, y es lo que hace, por ejemplo,
que los pensamientos, las emociones, que además está todo interpenetrado, intercomunicado, pues ese doble etérico hace la función como de filtro para que el cerebro pueda interpretar y darle forma física o que nosotros podamos expresar eso. Bueno. Es decir, que si te pones a buscar explicaciones intelectuales, ahí a patadas. Sí, de todos modos... Si me permite solo una cosa, si hay una cosa que queda, o al menos a mí me queda medianamente clara en esta escuela, es que el buscar esa parte intelectual es importante, pero el trabajo que tenemos que hacer nosotros es trascender eso, ¿no? Que es lo que explicaba Kailas antes. Y además hay una cuestión que a mi modo de ver es fundamental, que a los seres humanos nos cuesta mucho sacar esa parte de nosotros, que es el comprometerse. El compromiso es importantísimo. Tienes que hacer un trabajo personal, interior, subjetivo, y comprometerte con eso, y si lo haces con esa intención, está garantizado que aparece un conocimiento que no es intelectual. Y cuanto más te metas a esquematizar, la física cuántica lo dice también, cuanto más intelectualices, más limitas. Te quedas ahí encerrado. Y lo que hay que hacer es precisamente esa parte, también trabajarla, porque es importante tener conceptos, pero luego eso tiene que... Claro, porque cuanto más te quedes pegado a eso, no ves lo otro. Yo lo que iba a decirles es que precisamente dentro de la física cuántica que se está manejando ahora, es porque, aunque nosotros pensamos que esto no tiene nada necesariamente que ver directamente con la mística, la evolución de nosotros como raza o como entidad humana sigue igual, ¿no? Y la explicación en esto es, por ejemplo, con la física cuántica y todos los descubrimientos que han hecho hoy en día, que la mayoría lo hacen científicos y gente que por lo general no está metido en la mística para nada, y que están logrando un montón de cambios. Esto es porque nosotros como raza vamos evolucionando y nuestra capacidad cerebral se va haciendo más amplia, con mayor vibración, y entonces ya estamos preparados para recibir el conocimiento y poderlo entender, porque evidentemente todo esto que está en la mente superior o en los archivos acásicos no nos lo van a dar si no lo vamos a entender, ¿sí? Entonces, nosotros como entidades vivientes lo que tenemos que ir haciendo es ir preparando todo eso para que nuestra mente se abra y lo vayamos entendiendo y comprendiendo, ¿sí? Porque si ahora, por ejemplo, hablamos aquí de la teoría de las supercuerdas y un montón de teorías de estas de física cuántica sobre lo de los que probablemente tenga que ver con lo de los cuerpos 7 de 7 de 7, es porque dentro de la teoría de la física cuántica hay una en la que dice que nosotros nos manifestamos en 7 dimensiones, en el aspecto de que nosotros no vivimos una realidad, sino que vivimos varias realidades paralelas al mismo tiempo. Para entender ese tipo de cosas ya hay que abrir, ¿sí? Entonces, este es un proceso, o sea, no os matéis mucho, que poco a poco irá llegando y ya lo entenderéis, y ya está, porque se va a ir dando, ¿sí? Inclusive hay una película que vimos que se llama Las vidas de Mr. Nobody, el señor Nadie, se llama así, que la vimos, Mr. Nobody. Y ahí se presenta, ya he visto varias películas de este tipo donde te hablan precisamente de él. A la final no entiendes en la película cuál de todas las vidas que se presentan como opciones es la vida real de él, porque todas son reales, porque ese es el planteamiento que te hacen en la película. De las supuestas vidas paralelas te ven como en cada una de las diferentes opciones de vida a él se le presenta un mismo problema, y en cada una toma una decisión diferente, y en cada vida se manifiesta
la decisión que ha tomado, y por supuesto la vida le va de una manera o de otra en función de esa decisión que ha tomado, ¿no? Y ahí en la película te plantean la opción de que todas las opciones son válidas y reales, y que todo es real, y que nuestro cuerpo causal o nuestro ser vive todas las experiencias, no una, sino todas. Es que si no, ¿cómo va a poder amar? Es que es imposible. Hay mucho que Solo aprender. puedes amar si lo comprendes. Y para comprenderlo tienes que vivir todas. Entonces tienes que tener todas las experiencias. Sí. Por eso a mí hay una palabra que comentabas tú antes, a mí cada vez me rechina más. Yo os lo comento. A mí es la palabra trascender. Cada vez me gusta menos. Antes la usaba mucho y ahora me rechina mucho. Porque me da la sensación de que como que trascender es dejar algo atrás. Trasciendo, a ver, es como la entiendo yo la definición. A mí por eso me rechina. Porque me estoy dando cuenta de que o me sumerjo, no tanto como trasciendo, es decir, para trascender, pero primero me tengo que sumergir. Claro. Y claro, eso es doloroso. Y eso es muy doloroso. Entonces, claro, a mí lo de trascender casi que me da un poco de repelús, pero digo yo, sí, pero espera, que trascender aún me da lejos. Mi primero tengo que sumergirme. Cambia trascender por transformar. Transformar, me gusta más, mira, esa me gusta más. Y la de trascender me Superar. rechina un poco eso, es como, no, tengo que trascenderlo, pero sin sumergirme, no, en el barro, Eso es Interpretación algo- personal. Claro, eso es interpretación personal. pero yo lo comparto porque como mi ego funciona así, a lo mejor puedes hay algún trascender otro ego solo que eso. está por aquí que funcione un poco como yo y a lo mejor le pasa lo mismo, lo comento por eso. Eso es como muchas veces hemos comentado aquí sobre el bypass espiritual, ¿no? Ese trascender que mucha gente entiende es no enfrentarte a tus miedos, a tu rabia, a tu ira, a tus celos, a tus miedos, etcétera, ¿no? Y claro, te refugias en ese supuesto idilio divino espiritual, pero no vives la realidad, Claro. no vives el mundo. Eres incapaz de arreglarte con tu mujer o con tu suegra o con el vecino. Contigo No me mismo, vale. sobre todo contigo mismo. Claro. Porque Empezando tienes por un ahí. conflicto contigo. Entre el concepto de paciencia, No vale. tolerancia. No vale. Y la paciencia y No tolerancia no son paciencia y tolerancia, están disfrazados de masoquismo y de Control, masoquismo, autocontrol, el autocontrol. pereza y un montón de cosas ahí metidas que no se ven. Por eso tanto- Pero tú eres muy espiritual porque tienes mucha paciencia, ¿no? Por eso Mucha es paciencia y Tampoco tolerancia. es trascender, porque si no nos enfrentamos a lo que tenemos delante y nos sumergimos, como dice ella, lo que estamos es reprimiendo. No, a ver, yo hago referencia a esa idea de trascendencia que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, en los que pasas de todo. No te enfrentas a los problemas. Contra eso es contra lo que tantas veces insistimos aquí, que hay que vivir toda la experiencia que aquí tratamos, aquí o en el patio de armas de cada castillo donde nos encontremos, es decir, las escuelas, los centros, donde sea que estemos trabajando con nosotros mismos, llévalo a la vida, vívelo ahí. A mí no me sirva que encima de una esterilla hagas una sana espectacular si luego no eres capaz de aparcar bien el coche o no pones el intermitente cuando vas a parar. No me sirve. Y eso es a lo que voy, que es la idea de trascendencia que tiene mucha Lo que gente. hablas tú de sumergir, yo te he dicho, te digo mi experiencia que me ha pasado a mí. Constantemente cada día tengo una experiencia que no voy a decir grave ni mucho menos, es una situación sin mucha trascendencia, pero que se hace que se me active pues una emoción, ¿vale? Yo lo que quiero rápidamente es no vivir, o sea, realmente intento no vivirla, o sea, incluso mi mente dice, uy, tienes miedo, nada, ponte a hacer otra cosa y ya está, y ya Y ahí la tienes mañana otra vez. Claro, entonces ¿a qué le llamo yo sumergir? A no escapar, a decir, pues voy a sentir, la madre que me parió, la voy a sentir, me voy a sentir este miedo hasta que se me ponga aquí el gas. Hostia, perdón, hacer eso es, por eso digo lo de sumergir, porque al final realmente la vas a poder trascender, desaparecerá en el momento en que te permitas, sin querer huir, en el que me permitas quedarte ahí y decir, pues te voy a hacer. Por alusiones solo me toca hablar a mí. No, yo quiero decir lo que entiendo yo por trascender, porque además aquí en esta escuela se explica.
Si tú haces una práctica bien hecha de meditación y consigues conectarte a la parte superior, todos conocéis los estados de la mente. El más elevado es el de Niruda, que es cuando la mente parece que no está, ¿no? Sí. Pero está. Lo que pasa es que tu conciencia ha trascendido eso. La mente está ahí, pero es un estado en el que parece que no está. Eso es trascender. Y eso lo puedes aplicar a cualquier otra cosa. O sea, yo no tengo ningún conflicto con la palabra trascender. Me parece que además es una palabra que lo deja clarísimo. Para mucha gente el trascender es lo que estábamos diciendo, el bypass. Es decir, pasar de. A diferencia de lo que dice Ajalia y lo que planteamos aquí, mójate. Es decir, con eso y todo, haz lo que tienes que hacer. Tienes miedo, conmigo, haz lo que tienes que hacer. Eso es, me siento aquí y digo, me llamo fulanito de tal y soy alcohólico. ¿Sí? Ese es el compromiso. Hasta que no vienes y dices, claro, no lo tienes que decir a todo el público, hasta que no vienes y dices y reconoces, soy alcohólico, en primer lugar ya no estás reconociendo que tienes un problema y que no hay nada que resolver. Si yo no tengo ningún problema, no tengo nada que resolver, ni nada que enfrentar, ni nada que trascender, ¿sí? Entonces, primero y antes que nada, identificar lo que me pasa y después reconocer, sí, soy iracundo, sí, o soy envidiosa, o soy lo que sea, y en función de ello empezar a conocer aquello que hay allí, porque evidentemente ya les digo que hacerse consciente de decir soy alcohólico y volverme abstemio de inmediato, eso es cuento chino. Soy envidioso y tengo primero que identificar cómo me manejo con la envidia, todas las triquiñuelas que hace mi ego con mi envidia, ¿sí? Y hasta que no he pillado todos los trucos y ya sé que a veces cuando me diga, ay, ya te estoy viendo el chaval, ya veo dónde vienes, hasta que no llegas ahí no puedes empezar a hacer ningún trabajo, ¿sí? Porque evidentemente no puedes hacer un trabajo si no conoces en qué tienes que trabajar o sobre qué tienes que trabajar. Entonces, primero, yo entiendo, ¿sí? Por ejemplo, el trascender que yo decía, ¿no? Lo entiendo desde... Muchas veces aplicamos la palabra trascender a muchos conceptos, trascender el dolor, trascender esto. Entiendo que trascender en ese sentido, aplicado en ese concepto, es cuando ese algo no te afecta. Claro, llevarlo a un nivel superior, más allá, a un nivel superior. Para mí trascender es eso, trasciendo el dolor, bueno, no me afecta el dolor, lo tengo ahí pero no me afecta. Trasciendo esto, lo tengo ahí pero no me afecta. Estamos hablando de lo mismo. Sí, pero al final es lo mismo. Pero ¿qué es todo lo que tienes que llegar ahí? Claro, tienes que sumergirte. Pero yo estoy hablando del concepto de trascender. Eso para mí es lo que significa trascender. Lo que no puedes hacer como si no existiera el dolor. Eso no está ahí. Se entiende mucho eso. Bueno, vamos a dejar. Bueno, llevamos 2 horas aquí. hay que dejar tiempo para tomar café. Sí.